Rubio se convirtió en el objetivo número uno de la propaganda cubana después de que la dictadura intentara transformar la presión estadounidense en una campaña de miedo contra su propio pueblo. En la mañana de este martes, 9 de junio de 2026, el caso ganó más peso porque la ofensiva de La Habana contra Marco Rubio apareció junto con una serie de hechos que debilitan al régimen tanto interna como externamente. Noticias falsas atribuidas a Donald Trump sobre la deportación total de cubanos, ataques contra Rubio en piezas de propaganda con comparaciones nazis, nuevas sanciones contra personas vinculadas a la élite cubana. Raúl Castro presionado por la justicia de los Estados Unidos. El régimen quiere vender la imagen de que está resistiendo a una agresión extranjera. Pero lo que aparece es otra cosa. Rubio queda en el centro de esto porque es el nombre que más incomoda a La Habana dentro del gobierno de Trump. Él conoce la maquinaria cubana, habla el idioma político del exilio y defiende una línea dura contra la cúpula comunista. Es ahí donde la dictadura intenta invertir la historia, atacando a quienes presionan al régimen y protegiendo a quienes controlan la isla. ¿Qué intentó hacer la propaganda cubana contra Rubio? ¿Cómo Trump y Rubio acorralaron a La Habana en este nuevo momento? Ya te voy a contar todo eso. Si te gusta este tipo de contenido directo y sin rodeos, considera suscribirte porque aquí hay videos así todos los días. La ofensiva comenzó con el intento de transformar a Marco Rubio en un villano público dentro de la narrativa oficial cubana. En las redes y en contenidos ligados al aparato de comunicación del régimen, circularon ataques contra el secretario de Estado estadounidense y contra Donald Trump. Uno de los puntos más graves fue la difusión de supuestas frases atribuidas a Donald Trump sobre la deportación total de cubanos. Algo usado para sembrar miedo entre las familias cubanas y crear la impresión de que Washington estaría en contra del pueblo cubano, no contra la dictadura. Este tipo de operación es simple. Primero se crea una frase explosiva y al final la máquina estatal usa el pánico generado para decir que solo el régimen puede proteger a la población. Marco Rubio entró en el centro de esta guerra porque es el rostro político de la presión estadounidense contra La Habana. La reacción del régimen no se quedó solo en el debate diplomático. La denuncia que circula entre periodistas cubanos en el exilio también señala carteles y mensajes que intentan retratar a Marco Rubio como nazi. La maniobra es fuerte, pero no es nueva. Las dictaduras suelen llamar monstruos a sus adversarios para evitar hablar de su propio fracaso. Cuando falta luz, falta comida, falta libertad y sobran privilegios para la élite, el régimen necesita fabricar un enemigo externo. Rubio se volvió ese objetivo porque representa exactamente lo que la cúpula cubana teme: sanción, investigación, exposición internacional y presión directa. El problema para La Habana es que los hechos recientes no ayudan a la narrativa de la dictadura. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció en mayo la acusación formal contra Raúl Castro y otros 5 acusados por su implicación en el derribo de 2 aeronaves civiles desarmadas del grupo Hermanos al Rescate en 1996. Raúl Castro reapareció en un evento en el Ministerio del Interior rodeado de figuras de la seguridad cubana. Mientras Miguel Díaz-Canel intentó blindar su imagen con la frase de que Raúl sería Cuba y que Cuba no se toca. La escena fue montada para mostrar fuerza, pero también reveló el miedo. El Ministerio del Interior no es cualquier organismo dentro del régimen. Está vinculado a la seguridad del Estado, a la represión interna, a la vigilancia política y al control de la población. Ese mensaje queda aún más claro con la presencia de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo. Nieto de Raúl Castro, él aparece cada vez más como una pieza importante entre bastidores de la élite cubana. La imagen de él con un alto rango dentro del entorno del Ministerio del Interior alimenta la interpretación de que la familia Castro intenta preparar una transición controlada sin entregar el poder real al pueblo cubano. El régimen habla de soberanía, pero en la práctica muestra una casta cerrada, donde apellido, uniforme, negocios y seguridad se mezclan. Mientras tanto, Estados Unidos amplió su cerco contra la élite. Trump aplicó nuevas sanciones contra Miguel Díaz-Canel, su esposa Liz Cuesta, Manuel Anido Cuesta, nombres ligados a la familia Castro y entidades asociadas al régimen. La presión apunta a quienes controlan el sistema, quienes se benefician de él y quienes usan el Estado para mantener privilegios. En barrios de La Habana y otras regiones volvieron a aparecer protestas contra la falta de energía. Hay reportes de habitantes que pasan horas sin electricidad, sin gas y sin condiciones básicas para una rutina normal. Ese es el punto que desmonta el discurso oficial.
El régimen intenta culpar a Washington por todo, pero gobierna Cuba desde hace décadas. Controla la economía, controla la prensa, controla la policía y controla el partido único. Aún así, pide más tiempo, más sacrificio y más silencio de la población. Díaz-Canel intenta vender la idea de apertura económica, pero el sector privado, aceptado por la dictadura, no es realmente libre. Lo que se ve es una apertura selectiva, protegida, vigilada y muchas veces cercana a figuras con acceso al poder. Los empresarios independientes siguen estando limitados, mientras que las personas ligadas a la élite se mueven con privilegios. Este contraste también apareció en la reunión del candidato republicano Vic Mellor con Raúl Guillermo Rodríguez Castro en La Habana. Mellor dijo haber participado en 2 conversaciones con el nieto de Raúl Castro y habló sobre oportunidades de negocios, el futuro de Cuba y la apertura económica. Viajó como ciudadano privado y candidato, no como representante del gobierno estadounidense. Aún así, la escena sirvió como munición para una pregunta incómoda. ¿Quién está autorizado a hablar sobre el futuro económico de la isla, el pueblo cubano o el círculo familiar que controla los bastidores del régimen? La dictadura intenta presentar a El Cangrejo como el rostro de una nueva etapa, alguien capaz de hablar de negocios y cambios. Pero esa imagen choca con la propia estructura del castrismo. No existe una transición real cuando el poder sigue en manos de la misma familia, del mismo partido y de los mismos órganos de seguridad. No existe una apertura verdadera cuando la prensa está controlada y el ciudadano no puede elegir libremente quién gobierna. Lo que existe es un intento de reciclar la fachada para salvar el sistema. La campaña contra Rubio debe entenderse dentro de ese escenario. Cuando La Habana acusa, grita e intenta ponerle etiquetas extremas al secretario de Estado, está reaccionando a la pérdida de espacio. La dictadura sabe que una parte importante de la comunidad cubana en Estados Unidos sigue cada paso y exige firmeza. También sabe que la narrativa de resistencia revolucionaria ya no le conviene como antes. Trump entra en esta historia como el presidente que volvió a poner a Cuba bajo presión directa. Su postura no trata a La Habana como un gobierno normal en crisis administrativa, sino como una dictadura comunista sostenida por represión, propaganda y control económico. Esa visión le da fuerza a Rubio y molesta profundamente al régimen. Por eso, la propaganda intenta separar al pueblo cubano de la política estadounidense usando el miedo migratorio, rumores sobre deportaciones y acusaciones graves contra figuras del gobierno de Trump. La dictadura necesita que el cubano común vea a Washington como una amenaza, porque si ve a la propia élite como el problema, el discurso oficial desaba. El intento de transformar a Rubio en un enemigo nazi muestra el nivel de la guerra de propaganda. Es una acusación hecha para impactar, no para explicar. Sirve para producir enojo, confusión y miedo, pero con cada exageración el régimen revela su debilidad. Si tuviera resultados económicos para mostrar, mostraría comida. Si tuviera libertad para mostrar, mostraría elecciones libres. Si tuviera apoyo popular espontáneo, no necesitaría rodear a Raúl Castro de militares, seguridad y ceremonia estatal. La propaganda se convierte en escudo cuando la realidad se vuelve demasiado pesada. Es el régimen intentando sobrevivir mientras su propia propaganda empieza a revelar el tamaño del miedo. Soy Milson Alves, Global, y mi propósito es mantenerte bien informado con la verdad todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Dale like a este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún mejor informado. Mantente bien involucrado con la comunidad de Milson Alves.